Te damos la bienvenida a la Iglesia Bautista Emanuel de la ciudad de Chihuahua. Oramos para que Dios hable a tu corazón y renueve tu vida. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 16 al 21. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y estos versículos específicamente que estudiaremos hoy son el puente que Pablo está utilizando para hablar en los siguientes capítulos 6 y 7 de una vida en Cristo, comenzando aquí con una vida nueva y haciéndole ver a la iglesia en Corinto la nueva naturaleza. Y lo maravilloso de esto es de que no es solamente es una vida nueva. No sé si usted ha visto programas donde restauran cosas y las vuelven a dejar como si fueran nuevas. Restauran carros, usted puede ver en redes sociales cómo restauran electrodomésticos. Miren, me encontré un carrito de quién sabe qué año y cómo restauran el juguete, cómo restauran la licuadora de 1970 y tantos, cómo van restaurando la cortadora de pan también, bien rústica de 1890, etcétera. Pero el detalle es de que sigue siendo el mismo elemento, sigue siendo la misma cosa. ¿Qué va a suceder? Se va a volver a envejecer, el tiempo todavía la va a seguir deteriorando y en su momento pues no va a servir más que para una pieza de museo, algo por la cual se tiene que nomás admirar. Pero lo maravilloso de una vida en Cristo es de que no solamente es una vida nueva, es una vida diferente. Es una vida que no es el mismo elemento que se va a desgastar. ¿De qué serviría volver a nacer, pero que siga siendo el mismo Alfonso sin tener una vida sin pecado? O sea, siguiendo pecando, teniendo la misma falta de comunión con Dios, que dice uno, bueno, pues borrón y cuenta nueva. Pues lo único que me garantiza es de que posiblemente voy a cometer otros errores o los mismos errores. De nada sirve una vida nueva que no es diferente. En este caso es una vida nueva, pero completamente diferente y mucho mejor a lo anterior. No es un cambio en la fachada, no es un cambio de aplicaciones como si fuéramos celulares, no es una actualización de software como si fuéramos también algún aparato electrónico. Es un nuevo y a la vez diferente en esencia. Necesitamos ser nuevos, necesitamos que Dios nos renueve. Pero lo más maravilloso es de que también, y Cristo lo hace, es de que necesitamos ser completamente diferentes. Es como si usted tuviera un problema interpersonal con una persona y usted lo perdona y puede decir, sí, pero pues es que ¿qué sirve si la persona no cambia? Muchas personas preguntan eso. Sí, ¿de qué sirvió? ¿No cambió? Pues es que de nada sirve nada más para que posiblemente se aplace o vuelvas otra vez a perdonar lo que ya perdonaste, porque la persona sigue siendo exactamente igual. En este caso, lo maravilloso es eso, algo nuevo, pero algo diferente. Este pasaje es muy importante porque es el puente que Pablo utiliza para explicar el inicio de esta nueva etapa, pero también como esta nueva etapa, como esta nueva vida, vemos que vemos en nosotros mismos, pero también a su vez cómo la vemos en los demás. La sociedad va a evaluar con base en apariencias, va a evaluar con base en el nivel socioeconómico, en los cargos, incluso con base en un beneficio que se puede obtener de alguien. Pero ¿cómo evaluamos o cómo evalúa la sociedad, incluso cómo evalúa la sociedad a Cristo? ¿Cómo ve la gente
a Cristo, la gente que no ha sido renovada, la gente que no ha nacido de nuevo, ¿cómo ve a Cristo? Incluso eso afecta, y me introduzco así porque es precisamente lo que nos dice el versículo 1. Cristo, la iglesia, Dios, el hombre, son vistos totalmente diferentes cuando uno viene a los pies de Cristo. Primeramente es ese cambio que nos da Cristo. Ese cambio es un cambio de vida, es un cambio de visión que nos lleva a actuar únicamente en Cristo y como Cristo quiere. Aquí Pablo está escribiendo a una iglesia y muchas veces exhortamos a personas que no tienen a Cristo a que sean diferentes y a que cambien. ¿Se puede? Pues podrán hacerlo o temporalmente o podrán tener cambios meramente limitados, pero tener un cambio de tal manera en el que uno pueda decir, esta persona es totalmente diferente, hermano, sin Cristo es imposible. Yo le puedo decir, si los que tenemos a Cristo, para cambiar es una lucha tremenda, para negar al yo es una lucha fuertísima. Ahora imagínese personas que ni siquiera tienen el temor de Dios y que por lo tanto no tienen la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo, de que no se han arrepentido delante de Dios, se han arrepentido de las consecuencias que han causado, pero no se han arrepentido del alejamiento que han tenido para con Cristo y no han reconocido que a quien han fallado primeramente es contra el Padre. Una persona que no tiene esa forma de ver cómo puede cambiar, esto no va a ser con base en nuestro esfuerzo. Y muchas veces por eso como creyentes nos frustramos cuando queremos cambiar. Porque decimos, es que no puedo y estoy batallando. Y sí estamos batallando, pero muchas veces queremos hacer el cambio con base en nuestras fuerzas, con base en lo que yo quiero. Quiero cambiar porque yo quiero cambiar porque a mí me funciona. Pero ¿cuántas veces en ese cambio lo entregamos a Cristo porque queremos agradar a Dios? Porque queremos que Cristo sea el que se siga formando en nosotros. Y debemos de tener cuidado porque muchas veces nosotros cambiamos meramente para nosotros. No porque queremos ser como Cristo o porque tenemos a Cristo en mente. Este cambio únicamente se puede realizar por medio del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. ¿Y cómo se refleja este cambio? Primeramente en el versículo 16. ¿Cómo es una vida nueva? Para empezar, antes de cómo es una vida nueva, el versículo 16 nos dice que una vida nueva tiene una perspectiva diferente. Una vida nueva tiene una forma diferente de ver las cosas. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir? A nadie conocemos según la carne. Entonces, ¿qué vemos? No vemos a las personas. ¿Qué quiere decir con que entonces a Cristo conocemos según la carne y ya no lo conocimos así? Pablo declara que la vida, al venir a Cristo, la vida cambia porque también la perspectiva es diferente. Jesús en el Sermón del Monte nos habla de que si tu ojo está en tinieblas, entonces todo tu ser, todo lo que tú ves va a estar en tinieblas. Si tu ojo es malo, todo lo va a ver malo. Tiene que ver precisamente con muchas veces la visión que tenemos de la vida. Hay una frase que se utiliza incluso en cuestión de terapia que dice, no vemos al mundo como es, vemos al mundo como somos. Vemos a las personas con base incluso en los valores que nosotros tenemos. Una persona que se la mantiene haciendo tranza en los negocios, ¿cómo que va a vivir haciendo negocios? Pues va a vivir pensando que todos los demás se lo van a hacer tranza a él, porque es con base en lo que él está viviendo. Y es el análisis que nosotros tenemos de la vida con base en lo que somos. ¿Qué sucede? Cuando venimos a Cristo, nuestra perspectiva cambia. Ya no es la forma de ver de Alfonso, es la forma de ver de Cristo. Cada uno de nosotros precisamente evalúa desde nuestra perspectiva personal, evaluamos desde nuestras experiencias, desde nuestro conocimiento, y eso es lo que Pablo quiere decir aquí, al decir a nadie conocemos según la carne. Quiere decir que claramente ninguno de nosotros estamos exentos, ni somos indiferentes a las cualidades externas.
vemos las cualidades externas, analizamos las cualidades externas. En una entrevista de trabajo, precisamente por eso decimos, pues bueno, vas a una entrevista de trabajo, vístete bien, vístete formal, no te vayas en short, en playera de manga sin mangas, como si acabaras de hacer una mezcla en el patio. No, vístete bien, porque es claro que el hombre mira según las apariencias. Y nosotros, ninguno de nosotros estamos exentos ni indiferentes a esas cualidades externas. Todos en algún momento hemos evaluado según la apariencia o le damos importancia a lo que nosotros pensamos y consideramos que es relevante. El decir que no conocemos según la carne, aquí lo que está diciendo Pablo, nosotros de aquí en delante no conocemos según la carne, se enfoca a que no juzgamos según las apariencias. Ya lo que estoy viendo, ya no me enfoco en juzgar según lo que veo. Filipenses 3, del 5 al 7, Pablo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Cosas que los judíos en aquel momento lo tomaban como cosas importantes. Miren a Pablo, es irreprensible. Miren, Pablo fue circuncidado al 8º día, es de la tribu de Benjamín, es hebreo de hebreos, es fariseo, es perseguidor de la iglesia. Pablo es el modelo de judío para nosotros. Y Pablo dice, según estas cosas que para los judíos, para la sociedad, eran lo excelente, eran lo mejor, ya para mí no son ganancia. Las tengo como pérdida por amor a Cristo. En su momento, Pablo le daba muchísima importancia a lo que los hombres podían ver en él. En su momento, Pablo le daba mucha importancia a lo que era su currículum, a lo que podía apantallar a otra persona. Todo eso dejó de ser importante para Pablo y lo principal se convirtió en su entrega a Cristo. El conocer a las personas según la carne nos lleva a apantallarnos e irnos de boca, ¿verdad? Si viene un político a la iglesia, wow, miren, aquí en la iglesia, miren, fíjense quién nos visitó y luego la foto con el político. Hermano, todos los días está la presencia de Dios. Miren quién vino, una figura importante socialmente. Miren a la iglesia, vino Mr. Beast. Oh, wow. Y todos los chavos apantallados. O si viene el joven rico a la iglesia, ¿qué sucedería? En su momento, hace tiempo, recuerdo mucho, hubo en el organismo de iglesias que pertenecemos aquí en el estado de Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua, también pertenecemos a un organismo de iglesias bautistas, Convención Nacional Bautista. Pertenecemos a un organismo nacional. Y en su momento, las decisiones, las reuniones plenarias, se le denominan, que se hacen cada año, fueron aquí en la ciudad de Chihuahua. Y en ese momento estaba como gobernador Patricio Martínez. Y fue momentos después de que le dieron el tiro en el que casi muere. Y pasó Patricio Martínez. Y ahí estuvo, le dieron un tiempo, no, yo también creo en Dios y bla, bla, bla. Y todo el mundo, wow, vino Patricio Martínez. Lo que a mí me causó mucha incomodidad fue que después de que él diera su speech, entonamos una alabanza. Y mientras estábamos entonando, mientras estábamos cantando el himno, se sube una persona y nos dice, tenemos que detener el himno, porque tenemos que darle paso a que Patricio Martínez salga con su comitiva. Hermano, me hierve la sangre que hayamos permitido eso. Detuvimos una alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque una persona tuvo que salir. Se fija la importancia que le damos a las apariencias, la importancia que le damos a los títulos, la importancia que le damos a lo que una persona hace o desempeña. Por eso, aquí lo que dice, a nadie conocemos según la carne, es como si dijéramos, es que lo que haces en tu carne no apantalla. Lo que haces en tu carne no es algo a lo que yo le tenga que poner excesiva atención.
¿De qué sirve todo lo que haces en la carne si no tienes una nueva vida en Cristo? ¿De qué sirve? La segunda parte del versículo es muy importante, porque es precisamente cómo Cristo se nos revela a nosotros. Aquí Pablo primeramente está enfatizando, tengo una perspectiva diferente, ya no me apantalla, ya no veo lo que la carne ve, ya no me impresiona lo que la carne ve. Tengo que ver más allá de lo que la carne es, tengo que ver el interior. Y me gustaría ver a Cristo en el interior de las personas. Es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos en Corintio. Ya no veo su retórica, ya no veo sus muchos dones que tienen, ya no veo la capacidad que tienen como congregación, que son una congregación muy pudiente económicamente, con mucho conocimiento, con mucha materia, son una congregación carnalmente excelente. Pero no quiero ver la carne, quiero ver el Espíritu, quiero ver a Dios obrando en sus vidas. A nadie conocemos, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Hermano, qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos ver a cada uno de nosotros como Dios nos ve. Que cada uno de nosotros pudiéramos ver lo que Dios ve en nosotros. Hermano, le aseguro que muchas cosas cambiarían. La perspectiva y la forma en la que tratamos a los demás cambiaría. Pero solamente esa perspectiva la cambia Dios. En la segunda parte del versículo es importante porque uno se preguntaría, ¿qué quiere decir eso? A Cristo, aún así a Cristo conocemos según la carne. Hermano, Cristo se nos reveló y lo conocimos en su momento con una mentalidad superficial, desenfocada totalmente de Él. Hay muchos que dicen, es que ¿para qué hacemos alguna campaña o para qué hacemos para sanar enfermos? ¿Por qué hacemos algún apoyo social? La gente va a venir únicamente por la necesidad. Hermano, ¿quién de nosotros se acercó a Cristo? Por quien es Cristo en su momento, estando perdidos. Hermano, nos acercamos a Cristo muchas veces con base en una necesidad. Para quienes conocieron a Jesús en medio de una necesidad, de enfermedad, Cristo es su sanador. En medio de una necesidad física o material, Dios es quien provee. Para otros, Dios es quien da felicidad. Hermano, muchos de nosotros nos acercamos a Cristo en medio de ese tipo de necesidades. Personas que se acercan a Cristo porque atravesaron por una enfermedad terminal. Algunas personas que se acercaron a Cristo porque se quedaron sin trabajo. Hay personas que se acercan a Cristo porque se enfrentaron a una situación de una crisis existencial, de grande tristeza, y encontraron que en Cristo hay esa felicidad que Cristo suple materialmente. Todos aquellos que nos hemos acercado en Cristo, en medio de cualquier situación, ya no lo vemos así. ¿Qué quiere decir? Aún así a Cristo conocimos según la carne. Hermano, yo conocí a Cristo y yo me acerqué a Cristo en un momento de necesidad, pero ahora Cristo es mi Salvador. Cambió la perspectiva. ¿Sabemos que Cristo suple necesidades? Sí, pero ya sabemos que ahora hay algo por encima de la necesidad física. Y que si Dios en ocasiones permite una necesidad material, permite que sucedan en nosotros circunstancias adversas, sabemos que Cristo ahora nos quiere santificar. Ya no vemos a Dios como alguien que nos va a sanar solamente, ya no vemos a Dios como alguien que nos va a dar plenitud, lo vemos como alguien que nos santifica y que utiliza las circunstancias para santificarnos. Es lo que quiere decir Pablo. Aún así a Cristo lo conocimos en nuestra carne. A Cristo lo conocimos para que satisfaciera necesidades carnales. Ya no lo conocemos así. Porque ya no se trata solamente de decir, ¿saben qué, hermanos? Vamos a orar para que Dios nos dé de comer. Bueno, obviamente, viene en el Sermón del Monte, en la oración modelo, que Cristo sacia. Pero el objetivo principal ya no es la saciedad que Cristo nos da, sino hemos entendido que es Cristo en sí. Hemos apreciado lo maravilloso de la salvación. Ahora conocemos el objetivo de santificación de Dios para con nosotros. Ya no son las necesidades de la carne. Ya no nos acercamos a Cristo para saciar nuestra carne. Nos acercamos a Cristo porque sabemos
que Él es el que nos puede santificar. Por eso, lo conocimos según la carne, ya no lo conocimos así. De hecho, Jesús no impide que lo conozcamos según la carne. No lo impide. Las multitudes lo seguían por la necesidad. ¿Cuál fue el problema? ¿Está mal seguir a Cristo por necesidad? No. ¿El problema es seguirlo por necesidad? No. El problema fue que siempre quisieron conocerlo según la carne. Las personas que lo seguían, que nosotros analizamos ya hace algunas predicaciones en Juan capítulo 6, que lo seguían porque saciaba según la carne, porque los alimentaba. Cuando llega el momento en el que Jesús les dice que lo principal es la saciedad del Espíritu, que Él es ese pan de vida eterna, ¿qué hicieron? Señor, nos gusta que nos sacie según la carne. Eso de la salvación, no, Señor, gracias. Son palabras muy duras. No podemos seguir conociendo a Cristo siempre, hermano, basados en la carne, basados en nuestras necesidades carnales. Hermano, incluso si seguimos viendo a Cristo, aún teniendo muchos años en el Evangelio, si seguimos viendo a Cristo únicamente como alguien que me va a saciar carnalmente, estamos viendo a Cristo según la carne. Eso quiere decir de que, como en su momento los corintios, no hemos madurado. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es quien nos restaura. Y es la razón por la que los evangelios no son exhaustivos en la niñez de Jesús o en aspectos que son irrelevantes para nuestra salvación y santificación. Muchos queriendo conocer de la niñez de Jesús, la pregunta es, bueno, ¿a los cuántos años ejerció Jesús su ministerio? ¿Por qué evangelios como Marcos ni siquiera mencionan la niñez de Jesús? El ministerio de Jesús, paz, directamente. Aunque sí vemos las genealogías en Lucas, en Mateo, lo relevante fue la obra de Cristo para nuestra salvación y para nuestra santificación. Eso es lo relevante. Hermano, no podemos crecer, no podemos madurar si seguimos viendo a Cristo según la carne. No podemos crecer y no podemos madurar si nuestra satisfacción y si nuestra carne siempre va a ser lo esencial. Tenemos que pensar como Cristo piensa. Y cuando Cristo ve a Alfonso y cuando Cristo ve a cada uno de ustedes, lo que Cristo ve es, quiero santificarlo. Lo salvé, sí, y necesito salvarlo, necesito apartarlo para santificarlo, para que pueda estar conmigo eternamente. Nuestra vida o nuestra nueva vida en Cristo cambia nuestra perspectiva. Cuando venimos a Cristo, ya lo más relevante no es la añadidura de la cual nos habla Mateo capítulo 6. Ahora, la perspectiva del Hijo de Dios se encuentra en la santificación. Hermanos, oremos para que Dios nos cambie esa perspectiva de vivir. Para que Dios nos cambie nuestro enfoque en de la añadidura, como nos habla Mateo capítulo 6, a estar en Cristo. ¿Quiere decir de que la añadidura no es importante? Es importante, hermano. No puedo decir que no es importante, porque incluso la misma obra de Dios se hace con recursos, pero no es el enfoque. Si nosotros nos encargáramos en mejorar nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Él, créame que de una manera muy simple Dios se encargaría de la añadidura en nuestras vidas. Por eso lo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de las que habla el capítulo, Mateo 6, os serán añadidas. Hermanos, reforcemos esa intimidad con Dios. Reforcemos nuestra vida en Cristo para que nuestra visión sea cambiada. Y lo hablo así, reforcemos nuestra vida en Cristo para que nuestra visión sea cambiada, porque es una visión que tú no la vas a poder cambiar en la carne. No la vas a poder cambiar por medio de tu propio esfuerzo, pero se va a modificar según Cristo vaya obrando en nosotros. Una vida nueva tiene una perspectiva diferente.
en los versículos del 17 al 19. Una vida nueva es una vida reconciliada con Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, por la gracia de Dios, todo es nuevo. Nueva criatura. Pero recuerden, no solamente nueva, diferente en esencia. Una nueva criatura diferente. Una perspectiva y un estado natural del hombre que ha cambiado. De estar peleado con Dios y a punto de recibir su ira, ahora reconciliado con Dios. Hay ocasiones en las que vienen personas a consejería, cristianos, en su momento batallando con algún pecado, y les pregunto, porque ellos dicen, es que, no sé, incluso si soy salvo por el pecado que han cometido. Y les pregunto, ¿eres un pecador peleando con Dios? ¿Eres alguien que cometió pecado y estás peleando con Dios porque se te hace injusto lo que Dios te pide y se te hace injusto lo que Dios quiere hacer? ¿O eres un hijo de Dios luchando con el pecado? Que sabes que Cristo está en ti, pero que ya no quieres batallar con el pecado que estás cometiendo. ¿Eres un pecador luchando con Dios o un hijo de Dios luchando con el pecado? Cristo cambia esa condición. Ya no somos pecadores luchando con Dios. Ya no somos pecadores en rebelión contra Dios. Ya no somos personas peleando con Dios. Somos hijos de Dios ahora peleando con el pecado. Ahora luchando para que Cristo se santifique en nosotros. Y es lo que dice Pablo. Ya ahora estamos en Cristo, reposando en Cristo. Lo cual nos habla mantener una relación íntima con Él. Depositar todo en Él. Y creo que lo más terrible que le puede suceder a alguien es creer que es hijo de Dios y no serlo. Yo soy nueva criatura. Ok. Tienes una perspectiva diferente. ¿Estás luchando contra Dios o estás luchando contra tu pecado? Somos nacidos de nuevo para tener una relación eterna con Él. Muchos asistentes a las congregaciones piensan que son hijos de Dios según la carne. ¿Cómo? Muchos dicen, es que soy hijo de Dios porque Dios me sanó. Eso no dice que eres hijo de Dios. Eso me dice que recibiste un favor divino, pero no necesariamente que fuiste hijo de Dios. Soy hijo de Dios porque soy bendecido. Ok, muchos son bendecidos. Muchas personas han recibido bendiciones sin ser nuevas criaturas. Eso no es ser hijo de Dios, es recibir bendiciones de Dios. No somos hijos de Dios porque recibimos bendiciones de Él. No somos hijos de Dios porque en su momento recibimos un favor divino. Para saber que somos hijos de Dios, hermano, primero tenemos que reconocer que Dios nos ha hecho sus hijos, que Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Los milagros, los favores divinos no dan testimonio de que somos hijos de Dios. La nueva vida, la nueva perspectiva sí lo hace. ¿Cuántas personas han recibido bendición sin ser nuevas criaturas, sin dejar pasar las cosas viejas, sin estar en Cristo, incluso sin estar reconciliados con Dios? Porque muchas personas quieren lo que Cristo da, pero no quieren estar reconciliados con Él. Esto es lo primero. Cristo nos hace nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, si alguno reposa en Cristo, si alguno mantiene esa relación con Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación era la manera tradicional para la cual los judíos describían precisamente a los prosélitos. Y ellos decían, soy nueva creación.
Soy nueva creación, era un sinónimo, era una forma de decir, ya soy hijo de Dios. Las cosas viejas pasaron, soy nueva criatura. Y no solamente hablamos de pecado pasado, hablamos de cosas que ahí están, que nos siguen causando un peso en nuestra maleta de la vida, que ahí siguen afectando y que nos impiden avanzar. No son pecados necesariamente, pero ahí están estorbando, causando un gran peso. Y Jesús nos dice en Mateo 11 que su yugo es fácil y su carga es ligera. Cristo quiere que nos despojemos de todo lo pasado que nos está impidiendo caminar hacia enfrente. Pablo se refiere que él mismo es nuevo en el Evangelio. El testimonio de todo creyente debe de ser: las cosas viejas pasaron, mi vida entera pasó. Ya no tengo un propósito materialista como antes. Eso viejo pasó, ahora tengo un propósito eterno y sublime nuevo. Cambia la perspectiva, cambia el propósito, cambia las cargas, cambia la tarea. Hermano, cambia todo. Cambia el destino. Todo cambia. Todo ha pasado. A veces me da risa los testimonios, y no quiero decir que los menospreciemos, para nada. Pero a veces, ¿verdad? No, miren, vengan a escuchar el testimonio de un hermano que estuvo en el Cártel Jalisco Nueva Generación y llegó a ser el segundo desde quién sabe quién y vendió quién sabe cuántos kilos de droga y pues vamos a escuchar el testimonio, wow. Entonces resulta que la conferencia o el testimonio, el testirollo de la persona nomás se enfocó en una predicación de todo. Miren, en este tanque me subí. Miren, esa es una cajota, ese es un cuarto lleno de billetes de $100, lo todo, wow, bien impresionados. Y resulta que los 40 minutos del testimonio fueron basados en todo lo que hizo. Pero hermanos, Cristo me rescató, amén, sí, gloria a Dios. Caray, parece que te gozaste más en lo que hacías. Hermano, nos gozamos en lo nuevo. Le voy a poner un ejemplo de adulto. En algo tan sencillo, absurdo y ridículo. ¿A poco usted no se emociona cuando compra una nueva esponja para lavar los trastes? Cuando usted tiene la esponja que ya está toda fea, está toda agujereada, ya lo verde oscuro, ya es bien delgadito, ya nomás se le ven así como que cachos, como si tuviera cáncer, ¿verdad? Si le estuviera cayendo el pelo. Y usted dice, ay, qué feo. Y luego compra una esponja nueva y cuando va a lavar los trastes dice, qué bendición, estoy estrenando. Con algo, hermano, tan absurdo, hacemos ver que lo nuevo es mucho mejor que lo viejo y desgastado. No me imagino a Cristo diciendo eso. Mira, una esponja nueva, un Alfonso nuevo. No solamente Cristo, nosotros. ¿Nos agrada nuestra nueva vida? ¿O estamos como el testimonio de este cuate? Ay, antes. Como el pueblo de Israel, renegando y diciéndole a Moisés, nos hubieras dejado mejor allá en Egipto. Nos trajiste a morirnos en el desierto. Sí, pues sí, allá éramos esclavos, pero por lo menos teníamos que comer. Y estábamos resguardados. Hermano, no podemos tener una vida nueva anhelando la vida pasada. Quiere decir de que si anhelamos nuestra vida pasada, todavía no tendríamos un cambio de perspectiva. Y si no tenemos un cambio de perspectiva, entonces quiere decir que posiblemente Dios no ha cambiado nuestra manera de pensar. Las cosas viejas pasaron. Un propósito nuevo. Antes Pablo vivía para el cumplimiento de la ley. Ahora vive en la gracia de Dios. Un pensamiento nuevo. Pablo antes estaba
pensaba que la salvación era por medio del cumplimiento de la ley y los sacrificios. Ahora Pablo sabe que la salvación es por gracia. ¿Qué aspectos de nuestra vida Cristo ha cambiado? Enfatizo, Cristo. No es yo cambié, no es yo lo hice. Eso es culto al ego. ¿Qué es lo que Cristo ha cambiado? Menciono esto y lo hago de manera de esta pregunta porque en el versículo 18 Pablo dice, todo proviene de Dios. Si tú tienes una nueva manera de pensar, si tú tienes una nueva perspectiva, si tú has dejado atrás el pasado, hermano, todo eso proviene de Cristo. Sencillo, porque la meta es Cristo. La meta es Cristo. En los ejemplos muchas veces que he puesto de las carreras, hasta ahorita, fíjese, yo no he conocido a nadie corriendo un maratón, 10 kilómetros, 5 kilómetros, ni 100 metros planos, corriéndolos de reversa. Hasta ahorita no lo he visto. Incluso en las carreras, uno de los consejos que siempre se les da a los atletas es no voltees a los lados. No voltees. Es un desenfoque, si es en una carrera de 100 metros planos, es un desenfoque de 10 milésimas, 10 centésimas de segundo. Hermano, y por esas 10 centésimas pueden perder la carrera. ¿El enfoque dónde está? Enfrente. Enfrente. Nada se compara, hermano. Lo que tendremos en Cristo no se compara con todo lo que hemos dejado atrás. Se lo pongo con otro ejemplo igual de absurdo. Imagínese que usted compra la lotería. Compra un cachito de lotería, no sé cuánto cuesten. 100 pesos, voy a ponerle el precio, no sé la verdad. Y resulta que usted le pegó al gordo, como dicen, y se ganó 100 millones de pesos. 100 millones de pesos. Y luego van y le entregan el premio, y se pone una máscara para que no sepan quién es y los familiares no le pidan dinero. Pero cuando le dan los 100 millones de pesos, usted le pregunta a la persona, oiga, ¿qué pasó? ¿Y mis 100 pesos del boleto? ¿Me los van a devolver? No, ¿por qué? Pues es que devuélvamelos. Ya se ganó 100 millones. O sea, ¿qué le interesan los 100 pesos que se gastó? Hermano, hay muchos cristianos peleando los 100 pesos en lugar de fijarse en los 100 millones. Hay muchos cristianos pensando en lo que pasó, en lo que les hicieron antes, en lo que sucedió antes, en el coraje que traían antes, pensando en lo que queda, en lugar de pensar en lo que queda futuro. Ay, pero es que para servir a Cristo dejé esto y tengo que dejar mi orgullo. Sí, pero vas a ganar algo mucho más grande que tu orgullo. Pero es que dejé mi trabajo, vas a ganar algo mucho más grande que tu trabajo. Las cosas viejas pasaron, el enfoque no está en lo viejo, el enfoque no está en lo pasado. El enfoque está ahora en lo que Cristo quiere hacer en mí. Ojo, en mí, porque si nos enfocamos en lo que Cristo me quiere dar, posiblemente seguiríamos viendo a Cristo según la carne. Es lo que Cristo quiere hacer en mí. Pero ¿qué aspectos de nuestra vida Cristo es lo que ha cambiado? Todo esto, hermano, proviene de Dios. No lo puedes hacer por tu esfuerzo. No vas a poder tener un cambio de perspectiva en tu esfuerzo. No vas a poder dejar el pasado si no es en Cristo. Pablo ha enfatizado la salvación en Cristo. Dios hecho hombre para que podamos acceder al Padre. La vida en Cristo es una vida nueva, accesible a la presencia de Dios. Un hombre sin Cristo, sin ser nueva creación, no ha sido salvo ni santificado y por lo tanto no tiene acceso al Padre. Todo esto proviene de Dios, nos habla y nos enfatiza de que todo eso no ha sido obra ni iniciativa del hombre. Dios en todo es el autor de la salvación. En todo Dios es el autor de la salvación, en todo Dios es el autor de nuestra santificación y en todo Dios es el autor de nuestra restauración. ¿Implica disciplina por nuestra parte? Por supuesto que sí.
¿Implica esfuerzo por nuestra parte? Por supuesto que sí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sí implica fortaleza de nuestra parte. Sí implica poner de nuestra parte, pero es para que Dios sea el que lo haga. El impacto de la obra de Dios, primeramente, es la reconciliación con Dios. Antes, según la carne, pensamos que el impacto de la obra de Dios era la bendición. Antes, en su momento, pensamos que el impacto de la obra de Dios era la oración contestada. Pero el impacto mayor de la obra de Dios en nuestras vidas es la reconciliación con Dios. Se piensa que la reconciliación se efectúa cuando el hombre decide reconciliarse con Dios. Pero ahí hay una cuestión teológica muy importante. Porque algunas personas dicen, ¿tú por qué eres cristiano? Es que yo decidí. Es que yo levanté la mano. Es que yo tuve la iniciativa de acercarme a Dios. No, o sea, aprovechando el 10 de mayo, como dicen las mamás, cuando tú traes la leche, yo ya traigo el queso. Dios ya te estaba buscando desde antes. Aquí, la frase que vemos en el versículo 10, la frase que vemos en este versículo, nos reconcilió, y en 18, y en Cristo reconciliando más adelante, estas dos frases, nos reconcilió y en Cristo reconciliando, utilizan en el griego, lo voy a explicar, en el griego tienen una conjugación, es auristo, genitivo, voz activa. ¿Qué quiere decir? El auristo se refiere a una obra que comenzó a efectuarse desde el pasado. Fíjese, una obra que comenzó a efectuarse desde el pasado. Es decir, cuando Dios pensó en la salvación de nosotros, no solamente lo pensó en el momento que nos salvó, estuvo obrando para nuestra salvación desde antes, pensando en nuestra salvación. La salvación desde ahí no es una obra de nosotros. Dios estuvo preparando todo para que nosotros tuviéramos esa fe y ese conocimiento de Dios. Nos reconcilió, quiere decir de que Cristo desde mucho tiempo atrás estaba pensando en reconciliarnos con el Padre. Y luego la otra, voz activa. Eso ya lo he hablado muchas veces. Que cuando habla de la reconciliación quiere decir de que Él es el que pone todo el esfuerzo para la reconciliación. Nos reconcilió, Él puso todo. ¿Qué hizo usted? Nomás se sentó y disfrutó. Nada más. Él nos reconcilió, Él puso todo el esfuerzo, Él lo estaba pensando desde antes, y hablar del genitivo quiere decir de que es algo que se da únicamente por medio de Él. Hermano, no hay una reconciliación en Cristo con cuestiones egoístas. Todo es en Él. Es decir, yo voy a trabajar bien para estar bien con Dios. No, no puedes. Y yo voy a hacer este esfuerzo para estar bien con Dios. No, es únicamente en Él. Él ya lo había pensado desde antes y Él pone todo el esfuerzo. Si nos preguntan, ¿qué hiciste para la reconciliación? Pues nada. Y ahí es donde digo, y todavía hay gente que rechaza. Imagínense, ¿qué pensaría de usted? Usted está peleado, dos personas se pelearon. Y una persona es la que pone toda la iniciativa, otra persona es la que le da todos los favores a la otra parte peleada, otra persona es la que sigue obrando en favor de la otra persona y esta persona sigue peleada. ¿Qué le diría uno a este? Estás menso. Te están dando todo, te siguen supliendo. Él incluso hizo todo lo posible. Él aceptó tu parte de la falla, él aceptó su error, él reconoció su error. ¿Por qué? Porque quiere reconciliarse. ¿Qué hacemos nosotros para la reconciliación? Reconocer lo que hemos hecho. Reconocer nuestro pecado. Reconocer quién es Dios.
para entregárselo y que lo haga nuevo. No vamos a poder, hermano, dejar una vida pasada si no nos entregamos a Cristo para que Él nos reconcilie primeramente con Él. Todo esto nos quiere decir de que Dios desde mucho antes tomó la iniciativa de la salvación a pesar del hombre, de sus faltas, de sus delitos, de su pecado, de su enemistad y de su rebelión deliberada contra Dios. Híjole, hermano, es cuando uno se pregunta, Señor, creo que no valgo la pena, yo, no valgo la pena, Padre. Estoy peleado contigo, no tengo la iniciativa, soy rebelde, tengo enemistad contigo, tengo pecado, cometo faltas, y aún así, Señor, tú eres el que toma la iniciativa para acercarse a mí. Y todavía hay gente que no reconoce. Hermano, es de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? La iniciativa siempre la tomó Dios. Pero el hombre en su necedad, en su pecado, es incapaz de reconciliarse con Dios. Por eso es Dios el que se acerca. Hermano, ahorita mismo, porque qué curioso que Pablo le está escribiendo esta porción de reconciliados con Dios a una iglesia. A alguien que ya es iglesia, alguien a quien ya le escribió primeramente una carta. No se le está escribiendo a un grupo de personas totalmente perdidas. No es un sermón a personas que son llamadas para ser nuevos creyentes. Esto es algo que para mí toma mucho más, un significado mucho más grande. Un comentario bíblico dice: cuando el hombre experimenta la reconciliación con Dios, es natural que se reconcilie con los hombres. Él no puede gozar de la reconciliación efectuada por Dios y rehusar la reconciliación con los hombres. Es más, Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Somos portadores y agentes con la obligación de efectuar la reconciliación entre los hombres y Dios. Luego, como consecuencia, la reconciliación se hace posible y necesaria entre los hombres. Quiere decir de que la reconciliación con Dios, hermano, es principal, es fundamental. El versículo 19 enfatiza que para poder llevar a cabo esa reconciliación, el hombre tuvo que ser absuelto del pecado. Dios estaba en Cristo. La reconciliación fue en Cristo. Hebreos 10, versículos del 4 al 7 dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me prestaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es Cristo obrando a favor del hombre. Es Cristo intercediendo a favor del hombre delante de Dios. Hermano, únicamente por medio de Cristo podemos ser nuevas criaturas reconciliadas con Dios. Personas en algún momento dicen, no sé si le ha pasado, ¿verdad? Ve a la iglesia. Y lo dice: no, es que si va a la iglesia, que la iglesia se quema. Ay, cálmate, que fueras tan acá. Y algunos dicen: es que me voy a acercar a Cristo cuando sea mejor persona. Nunca te vas a acercar. Cristo es quien reconcilia con Dios. Estamos reconciliados con Dios únicamente por medio de la obra de Cristo. La reconciliación se da por medio de ese perdón. El pasaje dice: no tomándoles en cuenta sus pecados. Híjole. Quiere decir de que no solamente toma la iniciativa para acercarse, toma la iniciativa para perdonar. Fue lo que Cristo dijo cuando estaba camino a ser crucificado: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando en el hebreo, en el original, la palabra estemos a cuenta es venid y razonemos. Venid y razonemos. Me encanta eso. Ven y piensa. Vamos a ponernos a cuentas. ¿Qué pasa, hermano, cuando nos ponemos a cuentas con Dios? A ver, Alfonso, ven, pongámonos a cuentas. Ay, mamá. Y saco todos los ahorros y saco la aplicación del banco. ¿Sabes qué, Señor? Aquí tengo esto para que me perdones. No te alcanza. Pero no te preocupes, yo lo hago. El hecho de ponernos a cuentas, hermano, es darnos cuenta precisamente, es razonar de que Dios es el que siempre ha puesto todo. Dios ha puesto todo. Pongámonos a cuentas. Dios está diciendo, te tengo que perdonar para que puedas estar bien conmigo. ¿Qué decimos los humanos? Fíjese la gran diferencia. Los hombres decimos, me tienes que pedir perdón para yo estar bien contigo. ¿A poco no? Tú me tienes que pedir perdón a mí para yo estar bien contigo. Pero Cristo dice, te tengo que perdonar para que tú puedas estar bien conmigo. Hermano, el que tiene que pedir perdón soy yo, obviamente. Y tengo que reconocer el pecado. Pero ¿por qué Cristo hace esto? ¿Por qué Cristo no nos toma en cuenta el pecado? Porque es la única forma de reconciliarnos con Dios. La relación más imposible de reconciliar, lo dijimos en su momento, la relación imposible de reconciliar ya fue reconciliada por Cristo en la cruz. No fue iniciativa mía. No fue porque yo quise en su momento, ni por la mente me pasaba. Estaba perdido, estaba incapaz y sin entendimiento. Y nos encarga ahora la misma misión que se llevó a cabo con nosotros. Ahora dice, encomendándonos la palabra de la reconciliación. Tú ya fuiste reconciliado. Ahora a ti se te ha encomendado la palabra de la reconciliación. Dios ha puesto en nuestras manos esta palabra, este evangelio. Los que somos reconciliados con Dios por medio del mensaje, ahora seremos mensajeros para reconciliar a otros con Dios. Ahora somos partícipes de la reconciliación de otros. No solamente es el hecho de dar el mensaje. Ahora nosotros demostramos la misma misericordia de Dios cuando decidió no tomar en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora nosotros sabemos la gravedad del pecado. Sabemos que el pecado implica desobedecer a Dios. Ahora, como Dios ha cambiado nuestra perspectiva, sabemos que Dios ve la necesidad de salvación, santificación y restauración en el pecador. Ahora vemos a los otros como en su momento nosotros estuvimos, alejados de Dios. Y eso ha cambiado nuestra perspectiva, hermano. Ya no nos vemos a nosotros mismos, ya no vemos a Dios y ya no vemos a los otros de la misma manera. Dios ha cambiado nuestra perspectiva. Sabemos de esa necesidad. Y que no tome en cuenta los pecados no quiere decir que los acepte, sino que entendemos que Dios no nos dejó a nosotros en la miseria del pecado. Y Dios nos está restaurando. Ya no estamos en una situación de impotencia en relación a la salvación. Ahora por medio del Evangelio Cristo nos reconcilió con el Padre. Ahora nosotros llevamos el Evangelio para que más hombres se reconcilien con Dios.
¿Cuál es el problema de la reconciliación? Es una cuestión de pensar. Muchas veces es triste ver que el problema de la reconciliación es que aún vemos al otro según la carne. El problema de la reconciliación es que aún vemos al otro con nuestra vieja naturaleza, con nuestro ego. Por eso el pasaje comienza así: a nadie conocemos según la carne. La reconciliación no será efectuada si no vemos a los demás como Dios los ve. Incluso será bien difícil tener una reconciliación entre nosotros mismos si no nos vemos como Dios nos ve. Incluso algo que se me hace, a veces hasta triste, es que veamos incluso mejores a los del mundo que los hermanos en la iglesia. La reconciliación no es iniciativa nuestra. Es algo que Dios efectuó por la muerte de Cristo. El Señor hizo a un lado todo lo que significaba ese distanciamiento para que pudiera venir y para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Lo que hizo necesario el Evangelio es la condenación del mundo y del pecado. Pero por otro lado, Dios hizo todo lo necesario a través de Cristo para poder reconciliar al mundo con Cristo mismo. Cuando la obra de Cristo se cumplió, la reconciliación del mundo se hace posible. Y a nosotros nos queda aceptarla y proclamarla. Qué interesante eso, hermano. ¿Cuánta esperanza está poniendo la gente para un cambio social en políticos, en tratados, en estrategias? No. Necesitamos la reconciliación con Dios. Cuando lo hacemos, Romanos 8:1 nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que Dios ha hecho en la reconciliación merece y debe proclamarse para toda la humanidad. Toda la humanidad necesita reconciliarse con Dios. Nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Pero ahora, algo maravilloso de lo que nos hablan los últimos versículos 20 y 21. Una vida nueva interesada en reconciliar con Dios al pecador. Una vida nueva con una perspectiva diferente. Una vida nueva reconciliada con Dios. Nosotros reconciliados con Dios. Pero ahora interesados en reconciliar con Dios al pecador. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo ahora nos da un ministerio a cada creyente. Es que, hermano, no sé en qué servir a la iglesia. Aquí Dios le dio un ministerio a usted. Aquí Dios nos da un ministerio a todos. No tengo ministerio, hermano, ¿cómo no? Aquí lo tiene. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Cuando yo estaba niño había un programa que sí se llamaba Embajadores del Rey. Un programa para niños, para chavitos. ¿Y qué nos decían? ¿Qué es un embajador? Decíamos, un embajador es el representante de un rey en la corte de otro. Es el representante de un rey en la corte de otro. Las embajadas en otros países, que son una extensión del país, donde pueden encontrar un refugio las personas que pertenecen al país del cual es la embajada. Si nosotros estamos, no sé, allá en Dubái, ¿verdad? Y en la embajada de México, llegamos y podemos estar resguardados en la embajada de México. Ahí nos protegen. ¿Qué hace un embajador? Es representante, sí. Pero ahora, ¿quién tiene el ministerio de la reconciliación del pecador con Dios? ¿Solo el pastor, el misionero, los líderes?
Ahora Pablo nos está diciendo que cada creyente es un embajador. Cada creyente es un representante de Cristo en un mundo gobernado por el pecado. Y nosotros somos los únicos que podemos exhortar a las personas a reconciliarse con Dios. En cada contacto, Dios nos asigna una obra como embajadores. Creo que todos conocemos a personas que necesitan la reconciliación con Dios. No para que reciban un favor. Mira, estoy enfermo, reconcíliate con Dios para que Dios te sane. No. Reconcíliate con Dios. Puedes obtener sanidad, pero vas a obtener santificación y vida eterna. El ir en nombre de Cristo nos habla de autoridad dada por Dios. Somos vasijas que portan el poder de Dios que reconcilia al mundo con Dios, pero también consigo mismo. Una reconciliación que se puede aplicar primeramente con los incrédulos. Fíjese esto. Una reconciliación primeramente con los incrédulos por medio del arrepentimiento y fe en Cristo para perdón y para vida eterna. Pero recuerde, lo dije ahorita, Pablo le está escribiendo esto a una iglesia, a un grupo de creyentes, ya hijos de Dios, ya nacidos de nuevo. Sí, una reconciliación primeramente con los incrédulos por medio del arrepentimiento, pero también algo que aplica a creyentes necesitados de una relación más estrecha con Dios. Quiere decir que la reconciliación es algo continuo en la vida del creyente, porque seguimos en una lucha con la carne. Muchas veces, hermano, incluso siendo creyentes, en nuestra carne vivimos en rebelión contra Dios porque cuestionamos su voluntad. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué me hicieron? ¿Por qué hice? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y muchas veces vivimos en una rebelión contra Dios, cuestionando su soberanía. Hermano, en esos momentos de rebelión, cuando cuestionamos la voluntad de Dios, hay una gran necesidad de reconciliación con Dios. Pregúntatelo, si tú ahorita estás cuestionando la soberanía de Dios, si tú ahorita estás cuestionando por qué Dios permitió eso, necesitamos reconciliación con Dios. Cuando estemos en desacuerdo con Dios, debemos reconocer que estamos urgentemente necesitados de una reconciliación. Y fíjese, hermano, hay ocasiones en las que hemos estado en desacuerdo con Dios. Muchísimas. Pregunta, ¿usted es omnisciente? ¿Usted es todo sabio? ¿Usted es omnipotente, omnipresente? ¿Usted todo lo sabe? No. Entonces necesitamos ir ante Dios para reconciliarnos con Él. Me encanta Job. En el capítulo 7, versículo 11, Job dice, hablaré desde mi frustración. No pondré freno a mi lengua. Ahí te va, Señor. Job 39. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas, Job? Se vale, Job, se va a renegar. Se vale, Job, que avientes tu frustración. Se vale, Job, se vale. Desahógate conmigo. Yo lo entiendo que te estás desahogando conmigo, Job. Pero si tienes el conocimiento que yo tengo, si tienes el poder que yo tengo, házmelo saber. Y podemos entrar en diálogo. Híjole, hermano, cuando reconocemos la soberanía de Dios, lo único que nos queda es ponernos de rodillas y pedir perdón. Lo vuelvo a repetir, si estás en desacuerdo con Dios, estamos urgentemente necesitados de reconciliación. Necesitamos urgentemente ir a Cristo. ¿Qué hace Cristo cuando alguien está en rebelión con Él? ¿Qué va? ¿Qué hace Cristo con el que va humillado? Lo acepta. Y Pablo le dice a la iglesia, os rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Es una súplica a dejar la rebelión y reconocer la derrota de nuestro yo
para pedir perdón a Cristo y estar en paz con Dios. Pero hermano, ¿a quién le gusta ir delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy equivocado. No, vamos y los justificamos delante de Dios. Es que Dios esto y Dios esto y Dios esto y Dios aquí. Y Dios que nos dice, es que tu justificación yo no la necesito. Mi justificación es lo que tú necesitas. Tú eres el que está en rebelión. Por eso rogamos pedir que dejen la rebelión y aceptar nuestra derrota del yo. Hermano, como creyentes diariamente necesitamos reconocer nuestra derrota del yo. Diariamente. Reconciliados con Dios. Mientras el ego siga reinando en nuestras vidas, mientras el yo siga estando en primera plana, va a ser muy difícil la reconciliación con Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dios, hermano, Dios es soberano. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué tanto puedes soportar tú delante de Dios? ¿Qué tanto puedes aguantar haciendo frente delante de Dios? ¿Qué tanto puedes aguantar? ¿Qué tanto puedes soportar a Dios? Hermano, ¿por qué mejor desde el principio no nos sometemos? ¿Durante cuánto tiempo le puedes hacer frente a Dios? Sería absurdo, hermano. Sería absurdo. Podemos pensar que aquí también ya va implícito el anhelo de Pablo de reconciliarse con los corintios. La reconciliación va más allá de una verdad teológica. Puedo comprender la reconciliación. Puedo comprenderla, puedo entender la reconciliación. Pero de nada sirve porque no solamente comprenderla, porque la tengo que llevar a una realidad práctica y personal. Tanto con Dios y con los creyentes. Si Cristo pudo reconciliar nuestra relación con Dios al no tomar en cuenta el pecado, ¿qué cree que necesitamos para reconciliar en Cristo una relación interpersonal? Necesitamos el carácter de Cristo para perdonar el pecado. Y lo enfatizo, hermano, necesitamos el carácter de Cristo para perdonar el pecado. Tú no puedes perdonar el pecado por tu esfuerzo, porque en el yo, en el ego, te vas a seguir fijando en la ofensa. En el yo y en el ego te vas a seguir justificando. ¿Qué necesitamos, hermano? Comprender la reconciliación que hemos tenido en Dios. Necesitamos el carácter de Cristo para perdonar el pecado. Pero ¿cómo ser como Cristo si no convivimos con Él? Necesitamos convivir con Él, necesitamos ir delante de Él. El versículo 21 era conocido por la iglesia primitiva. Primero a los Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y dice, al que no conoció pecado. Se refiere a aquel que no había conocido ninguna transgresión. Ahorita leímos Hebreos 10:4-7. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así inicia el pasaje. Y en el versículo 7 dice, pero me preparaste un cuerpo. Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. El pasaje nos está hablando, hermano, de que no puede haber reconciliación con Dios. No puede haber una vida reconciliada, no puede haber una vida con una nueva perspectiva si no reconocemos la obra de Cristo. Él se hizo pecado, por nosotros le hizo pecado. Desde ahí uno dice, qué injusto. ¿Por qué injusto? Porque yo soy el que debería pagar por mi pecado. El único detalle es de que mi vida de todas maneras sigue siendo tan miserable que si yo pago por mi pecado no puedo acceder a la salvación. No puedo. Necesito a Cristo. Dios identificó a Cristo con la condición humana en su perdición, para que podamos ser hechos justicia de Dios en Él. Es maravilloso saber que Cristo tomara nuestro lugar para nosotros poder acceder a su gloria.
Oye, hermano, pero ¿por qué, güey? Perdonar es injusto. ¿Sí? Igual de injusto fue que Cristo se entregara por ti y lo hizo. Ay, Dios. Hermano, ¿quién puede con ese argumento? Ahora nosotros somos justificados, presentados justos en la justicia que le pertenece a Dios. Una traducción literal de este versículo sería que en Él, en Cristo, podemos ser hechos uno con la misma bondad que le pertenece a Él. En Cristo Dios ha actuado para restaurar al hombre con Dios y al hombre con el mismo hombre. Cuando Dios creó al Edén, pensaba en un ideal para la humanidad. En el Edén había una relación directa con Dios y había una relación perfecta del hombre con el mismo hombre y una armonía del hombre con la naturaleza. Si hay una palabra con la que podemos definir al Edén es armonía. Armonía del hombre con Dios, armonía del hombre con el hombre y armonía del hombre con la naturaleza. ¿Qué sucedió con el pecado? Se rompe primeramente la armonía con Dios. Se rompe la armonía del hombre con el hombre y se rompe la armonía del hombre con la naturaleza. Ya el hombre no puede tener acceso delante de Dios. El hombre y la mujer discuten, se distancian. ¿Y qué sucede? Fíjese, ¿quién le enseñó a Caín que tenía que matar a su hermano? Oiga, apenas, no sé, oiga, yo si fuera Adán, no, oye Caín, Dios nos dice que llenemos la tierra, somos 4 y te echas 1. O sea, del asesinato que acabó con una 1/4 parte de la población humana. Estamos para llenar la tierra. ¿Quién te enseñó lo que es rencor? ¿Quién te enseñó a matar? ¿De dónde lo sacaste? Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Quiere que recobremos esa reconciliación del hombre con Dios. Para poder tener esa reconciliación del hombre con el hombre. Hermano, una vida nueva es una vida que experimenta la armonía en todos los sentidos. Una vida nueva en Cristo es una vida que tiene armonía con Dios. Una vida en Cristo es una vida que tiene una armonía con el prójimo. Y una vida nueva en Cristo es una vida que tiene armonía con todo lo que Dios ha establecido. El ideal de Dios para la humanidad es la reconciliación. Pablo, en conclusión, Pablo tiene la certeza que en Cristo los creyentes, al ser nuevas criaturas, aspiran a que el mundo pueda ser restaurado por medio de la reconciliación con Dios. La gente necesita la reconciliación con Dios para ser hechos nuevos, justos delante de Dios. Y aunque el mundo rechace el Evangelio de Cristo, sabemos que esta será una realidad en la segunda venida de Cristo. Pero como embajadores somos enviados a llamar a otros a la reconciliación y a vivir un ambiente de armonía, los unos con los otros en la comunidad de fe. Esta reconciliación que tiene iniciativa en Dios fue completada por medio de la muerte de Cristo. No podemos, hermano, acceder a Dios si no es por medio de Cristo. No podemos ser santificados y acceder a una reconciliación con el prójimo, hermanos, si no vamos a Cristo. Fue gracia y solamente la gracia hace posible la reconciliación. Aquí hay un mandato, un imperativo en todo este pasaje. Reconciliados con Dios. Hermano, reconciliados con Dios debería de ser nuestro eslogan diario. Tanto al pararnos en el espejo y cuando veamos a otra persona. Reconciliados con Dios debería de ser la frase más repetida para nosotros diariamente. Diariamente necesitamos aspirar a esa reconciliación con Dios. ¿Cómo la vamos a tener, hermano? Por medio de Cristo. ¿Qué aprendemos de Cristo? ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer en nosotros? ¿Cómo podemos ver a Cristo en las Escrituras, en cada pasaje diario que nosotros estudiamos?
Para poder llevar a cabo esa reconciliación, hermano, necesitamos ir a Cristo. ¿Cómo sería? Y finalizo con esta pregunta. ¿Cómo será una iglesia, una familia, una comunidad de personas que diariamente se reconcilian con Dios? ¿Cómo nos la imaginamos? Sencillo. Bueno, simple. Sirviendo armoniosamente, siempre reconciliados entre ellos. Hermano, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque has sido bueno, Señor, porque eres misericordioso. Porque incluso, Señor, en nuestra rebelión, en nuestro pecado, en nuestro egoísmo, Señor, tú nos sigues diciendo, reconcíliate conmigo. Y muchas veces, Señor, nosotros somos los que nos ponemos en un plan de supuesta dignidad, peleados contigo, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque nos hemos puesto en el centro de todo. Y pensamos, Señor, que tú eres el que tiene que venir a nosotros a darnos una disculpa, a ofrecernos una disculpa. Pensamos, Señor, que tú eres el injusto por permitir tantas cosas en nuestra vida. Cuando los que somos alejados de ti somos nosotros, Señor. Nosotros somos los que necesitamos esa reconciliación contigo. Perdónanos, Padre. Perdónanos por nuestra insensatez, por nuestro orgullo, por nuestra gran necedad, Padre. Pero te pido, Señor, que este mensaje siga repitiéndose en nuestras vidas, Señor, diariamente, reconciliados con Dios. Ya soy salvo, Señor, ya somos salvos. Pero eso no quiere decir de que nuestra relación siempre puede estar al 100 contigo. Necesitamos ir ante ti, Señor, para reconciliarnos contigo, Padre. Y gracias, Señor, porque al corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, tú no lo desechas, Señor. Por lo tanto, ahorita lo hablábamos, Señor, y lo decíamos, ¿cuánto tiempo podremos aguantar contendiendo contra ti? Tumba nuestro orgullo, Señor. Tumba nuestro orgullo, Padre Santo. Quebrántanos para que en humildad podamos ir contigo y reconciliarnos contigo, Padre. Estemos en paz contigo, para que también, Señor, como consecuencia, tú nos uses. Tú nos hables, Señor, y hables por medio de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias porque en Cristo, Señor, somos reconciliados, somos justificados, somos santos, somos santificados por ti, Señor. Gracias por esa bendición, por tanta bendición que das a nuestras vidas por medio de Cristo. En tu nombre oramos, Padre Santo, en ese nombre precioso, en ese nombre 3 veces santo, en ese nombre salvador que es Cristo Jesús oramos. Amén.